¿Alguien conoce el cólera? ¿Recuerda cómo era el cólera? ¿Alguien se enfermó de cólera? Ya no es difícil que nos enfermemos de cólera. La última epidemia que hubo aquí en Cochabamba de cólera fue el año 1992, 93, creo. ¿No es cierto? Varias personas se enfermaron. Y entonces vamos a ver este videito rapidito. Ojalá que no se quede mucho. Struck the city of London. Over 600 people died in just a few weeks. Physician John Snow is often credited with discovering that cholera is a waterborne disease and with ending the 1854 epidemic by removing the handle from the contaminated Broad Street pump. The full story is much more interesting. So I've been reading about the John Snow pub for years. There it is. Look at that. Right here on what used to be Broad Street. It's this fine-looking pub. There's this very inauspicious sign that says here the red granite curbstone over there marks the site of the historic Broad Street pump associated with Dr. John Snow's discovery in 1854 that cholera is conveyed by water. So that's a really simple summary. Ya, antes. Entonces, en este lugar, bueno, es un lugar histórico ahora, una especie de... No museo, ¿no? Pero es un lugar histórico, donde estaba instalada, ellos le llaman la pipe, que básicamente es un grifo. No sé si alguno de ustedes todavía ha alcanzado a ver esos grifos que hay en los pueblos, de donde todo el pueblo saca agua. Esos son más antiguos, pero ahora todavía ya hay con perillas. Entonces, en este lugar donde inclusive mostraron la loseta, estaba la bomba, ¿no?, para sacar el agua. The whole John Snow story. And to give you just an overview, here's the story. So it's 1854, it's really hot, in the end of the summer in London. We're here in Soho, which was a very crowded neighborhood filled of tenements with people not of a lot of means. And there were a lot of people crammed into these buildings. You know, many people to an apartment, and it's hot and it's sweaty. And the part that you can't imagine looking right now, this is still pretty crowded, it's not that hot, but it's still pretty crowded. Here, the street now is completely clean. We see street sweeping vehicles, we see drainage in the streets, we have sewers. None of that was true in 1854. Instead, the people who lived in these buildings, some of them had cesspools in these little front courtyards, and they would take their human waste and other waste and just kind of throw it out the window into the cesspool or bring it down to the cesspool. And then it would drain wherever it drained. Ya, aquí voy a parar otra vez. Entonces, en ese tiempo, en 1854, no había todavía la tecnología de los sewer. ¿Verdad? Sí, pero para aguas, las cloacas, para aguas servibles. Fíjate, inclusive aquí en esta parte, tienen esta mancha así de algún líquido, no entraremos en detalle, pero eso es lo que se hacía, ¿no? Entonces se usaba una basinica porque no había baños en las casas. ¿Sí? No había baños como los que tenemos. Entonces usaba la basinica y se la botaba por la ventana, y de la ventana drenaba hacia la calle, y la calle era completamente baja. Una cloaca abierta, ¿no? Esa era la costumbre en ese tiempo, y además que había mucha gente, vivía muchas personas en un edificio. No sé si notaron también ahí, que ya más o menos hacer una relación de la densidad de población que tenía. Whoa, it's not something that you could easily walk on and keep your feet clean. Wow, that's slippery and disgusting. And so people were used to this kind of somewhat disgusting ambiance. And people thought that when there were terrible outbreaks of disease, especially cholera, that it was caused by the very poisonous air, this miasma that they called it. And the smell from all the poo and all the animal waste was pretty horrible, and it was a pretty sensible theory to think that that could be causing disease. But John Snow, who lived not far from here, we'll go there later, was a physician in London who was convinced that cholera in particular was a waterborne disease. It was not carried in this smelly air. And what happened here on this spot in 1854 was that there was a baby who lived at number 40 Broad Street, which would have been just about here, baby Lewis, who came down with some sort of terrible disease that caused really terrible diarrhea. And
I think pretty quickly people realized that it was cholera and that there was going to be another outbreak of this very terrible disease, and people started dying. All right, so what happens? Por si acaso, tienen debido intuir los que no conocían, pero la cólera es una enfermedad gastrointestinal, es cierto, que provoca fuertes vómitos y diarreas terribles que deshidratan a una persona y puede morir en 2 o 3 días inclusive, y si es un bebé puede ser más rápido. Está acompañada de decaimiento general, dolor de cabeza y bueno, malestar sistémico. What happened was the waste from Baby Lewis and other people who became ill with the cholera, so human fecal matter, mixed with the water supply that was in a relatively shallow well, I believe about 20 feet down under the street, right here. Bien. Eso también es importante notar. Fíjense, más o menos los pozos de agua eran perforados en ese entonces, ¿no es cierto? Bueno, tal vez los cavaban y luego colocaban la cañería correspondiente y tenían 20 pies. ¿Cuántos estos serían metros? Un metro son 3.3 centímetros, ¿no es cierto? O sea, son unos 7 metros más o menos que este pozo tenía. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuántos son nuestros pozos aquí en Cochabamba? De 30 a 100, digamos. Son mucho más profundos. ¿Ya? En estas zonas de acá hay mucha humedad, llueve mucho, especialmente en la Bretaña. Hay mucha humedad, entonces no sé si conocen el concepto de la tabla de agua, que es el nivel de agua que va subiendo del suelo. Capa freática. La napa freática también. Y entonces esa tabla de agua es muy superficial en el caso de este lugar. En realidad toda Europa es así, mientras que nosotros tenemos que cavar mínimo 60 metros ahora. Y cada vez con el agotamiento de nuestras fuentes de recarga de agua, hay que cavar más profundo. Entonces lo que dice es de que, bueno, se enfermó un bebé, ¿cierto? Y el bebé contagió, y de alguna manera ya la diarrea del bebé llegó hasta el pozo de agua. Terrible, ¿cierto? Y ahí es que la gente se empieza a contagiar tomando. The cholera bacteria began to multiply, and then people would ingest the water, which provides the human intestine a place where the bacteria multiply fast. They need a host like that. So anyway, when people ingest this contaminated water, they come down with cholera, from which you die in hours to days. And John Snow, who really was looking for a place where he could, unfortunate circumstances as they were, have a very concentrated outbreak of cholera where he could study the origins of the outbreak, was interested in helping the people, but also interested immediately in collecting information about what was going to happen in this outbreak. So he would have come over here to this neighborhood and started canvassing all the people around here to see who was dying and who needed help and what they had done to possibly ingest water from the various water supplies in the area. And right here, at a location right near this red curbstone, was a source of what was apparently some very clean-tasting, sweet-tasting, actually, water for drinking. Right here is called the Broad Street Pump. And it turned out at... Bueno, ahí está la bomba de agua, ¿no? Así que era como más lo que decía sí, ¿no? And it turned out, as he started canvassing the neighborhood, that he realized that most of the people who had fallen ill and who were continuing to fall ill had drunk water from this particular pump. So there were other water pumps in the neighborhood, and one of the things that we'll see later is that in the end, when he put all this data together and he made a map, he had to show that this pump, by walking, was the closest to almost all of the people who eventually died, 600-something people who died in the epidemic. So even though there are other pumps that are geographically potentially nearer to those people, this one tasted good and was close to the people who died by walking. So in epidemiology today, it's known that one way to really make your case is to have exceptions to the rule. So people who should have died, who didn't die, and then people who did die for no apparent reason. And so John Snow in his work actually found both of those kinds of exceptions. And so one case
is what people sometimes refer to as the people who were saved by the beer. And so these were the brewery workers who worked a few blocks from here and drank mostly beer, and so had a clean supply of. Ya, este es un ejemplo de una excepción que que el doctor Snow encontró. Había una cervecería cerca y la gente que trabajaba en la cervecería no se enfermaba. ¿Por qué? Porque tomaba cerveza. ¿Sí? Durante la Edad Media era muy común en realidad tomar cerveza en lugar de agua. Inclusive los niños arriba de 10, 8 o 10 años tomaban cerveza. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cerveza que no tiene el agua? ¿Cómo? ¿Alcohol? Ya tiene alcohol, pero ¿qué más le hacen a la cerveza? No. Tienen que hervir el agua, pues. Tienen que pasteurizar el agua para mezclarla con el lúpulo y con la malta, ¿no es cierto? Entonces, sin saber, en la Edad Media, al hervir la cerveza, ya la estaban pasteurizando y le quitaban todos los bichos, todos los patógenos que podían tener. ¿Ya? Entonces, esta es una excepción que encontró él. Drink. And the other case was the workhouse that was near here. These were the most indigent, potentially people in the poorest of health. So why did they live? They systematically survived this epidemic. And part of the reason, the main and most important reason, is that the workhouse had a well, had its own source of clean drinking water. So there are the exceptions of people who should have. Ya, entonces, esta es otra excepción, ¿no es cierto? Gente pobre, porque era una casa de una especie de hospicio donde iba a almorzar, a comer, a vivir la gente pobre, pero tenía su propio tanque, su propio pozo, ¿no? Muchas veces se asocia condiciones de pobreza a condiciones de mala higiene, lo que no es cierto, ¿no es cierto? Hay gente pobre que es muy higiénica, que nunca se enferma de nada. Y esto también fue, bueno, el otro de los casos de excepción de por qué no murieron, porque en todo caso, si hubieran estado contagiados, hubieran muerto toditos, ¿no? Pobres que no tienen condiciones higiénicas. And then what happened was he also found out about a family who would bring water to a member of that family who had moved far, a couple miles outside of this neighborhood. And they brought her some water, an elderly aunt, and she and her niece drank it. And those people both died. So to us, looking at modern epidemiological methods, John Snow had plenty of evidence to say that this water from this well contained the contaminant that caused the disease. But it still took actually many years until the locals believed his story. And another thing that we should mention is that John Snow did not collect all this data himself. If you look around the street here, you'll see that this is a very busy neighborhood with lots and lots of people, and I think it was even busier in 1854. But it was a small, contained community, and there were people, for example, like the curate, Henry Whitehead, who was a local, who kind of knew everybody. And so John Snow worked with Whitehead and with other people in the area to really canvass the information and collect the kind of sociological. Ya, este es otro aspecto importante. La señora hace más hincapié en epidemiología, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver más parte de sí. John Snow no levantó todos los datos él solito. O sea, no agarró su planilla, su encuesta y fue casa por casa tocando, preguntando, ¿no es cierto? ¿Cuántos enfermos? ¿Tiene enfermos? ¿No tiene enfermos? ¿Qué edades son? Casi digo hembra, macho. Mujer, varón. No, sino que tuvo la relación de este cura, ¿no es cierto? A quien preguntó, que él conocía, y a través de esta información demográfica, sociológica, también recopiló datos. ¿Qué nos dice eso? Que muchas veces no es necesario, en realidad siempre es necesario los datos de primera mano, ¿no es cierto? De primera fuente de información, pero también podemos nutrirnos de este tipo de información secundaria. Claro que hay que tomar en cuenta que para los estándares de ahora hay ciertos parámetros estándares, nuevamente, que cumplir para que esta información sea válida, ¿sí? Preguntamos, pero a la vez de preguntar y registrar, verificamos que la información que nos ha dado sea la correcta. Graphic information that he needed to know who lived where, when they died, where they likely got their water, who they talked to, who they came in contact with, all
kinds of other details about their personal lives. And so that kind of human data collection in this tightly knit community was also really, really important. Listo, cita serio. Sí, más o menos cachamos la idea, ¿no es cierto? Entonces, un lugar con este problema, y a partir de ahí tenemos estos datos que pues, se nos ha previsto para hacer la práctica. Entonces, como primera parte, lo que tienen que hacer ustedes es tener la carpetita que les he pasado, el comprimido, y ponerlo en una carpeta de trabajo. No lo dejen en el escritorio, porque va a ser una ruta medio chistosa para seguir después. Entonces, lo que yo voy a hacer es conectar el folder donde está mi información. Ya había creado esta carpeta de cólera, ¿sí? Y a partir de la visualización en el ArcCatalog me puedo dar cuenta de qué tipo de archivo estoy trabajando. ¿Qué tipo de archivo es? ¿Qué tipo de carpeta? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué extensión tiene? SPX, ¿no es? No. GDB. Entonces, si es GDB, tiene que ser una... ¿Nadia? ¿Qué es? ¿Cómo? Exacto. Es una geodatabase que incluye archivos raster y archivos vector. Así como esto es lo que ustedes van a presentar en trabajo de taller como parte de la nota del cuarto parcial. Ay, teníamos que tener un taller conjunto con el taller. ¿Qué pasó? ¿Han hecho? No. Con economía y con suelos, no me ha llamado el docente. O todavía no están haciendo siguen ser. No consigno. Ahorita no. Nada es todavía. ¿Todavía? Bueno. Entonces es una base de datos que él ha descargado de la página de la página de epidemiología. Voy a pasar los datos en la página del curso. Y podemos ir arrastrando la información directamente, ¿no es cierto? Para abrir, por ejemplo, voy a abrir el mapa de Jon Snow que está acá, que es un raster con imágenes. Luego tengo aquí let address y los edificios. Me está pidiendo cambio de sistema de referencia porque he colocado primero la imagen, ¿no es cierto? La imagen que georreferencia tiene georreferencia. Tiene transversa de Mercator AI de 1830. Medio rara, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema de referencia. Las bombas de agua y el área de estudio. ¿Sí? Está transformando automáticamente el software, de eso no tengo problema. Si yo desactivo entonces el mapa y el área de estudio, tengo esto, ¿sí? Entonces lo que hemos visto en el video básicamente funciona aquí.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Cuando abrimos un set de datos nuevo. Ver las unidades, tal vez. Ya hemos visto, ¿no? Ujú. Es UTM, pero con una proyección especial para esta zona. Tenemos, fíjense nuevamente entonces, las bombas de agua, dice plural, water pumps, la dirección de los muertos, el área de estudio, los edificios. Pero como primer paso siempre tenemos que examinar los datos, porque si tenemos ahí water pumps, ¿qué significa? Y vemos todo así en puntitos, ¿qué significa? No significa nada. A ver, ¿qué significa eso? Había habido eco en este edificio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, buscar una representación adecuada para las bombas de agua. Entonces, vengo aquí a simbología. ¿Y qué símbolo le puedo colocar? Yo tengo la pantalla comparativa. Si yo pongo aquí water, ¿cuálcito quieren? ¿Cuálcito les gusta más? Es Elijan ustedes en sus máquinas uno que a ustedes les guste. Yo le voy a poner este vasito. Puedo abrir también la tabla de atributos, ¿no es cierto? Como siempre. ¿Y qué me dice la tabla de atributos? El código postal de la bomba de agua, no sé, tal vez alguien quiera mandarle un correo. Y bueno, el nombre de la bomba también, bueno, los gringos. Es una forma de organizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos desde un código postal hasta una dirección concreta y precisa. Los de Semapa tendrán así algo. deben más o menos, algo más o menos. Tal vez los de, ¿cómo se llama? Los que tienen los postes de luz. Perfecto. Cada poste debe estar codificado de una manera también, ¿no? Sí. Tal vez. Entonces, ay. ¿Qué me la apunté? Entonces ahora ya, bueno, tienen más pinta de... Estas... El área de estudio, voy a poner solamente así, hollow. Los edificios. ¿Habrá alguna diferenciación si abro la tabla de atributos? No, todas son unidades con las que se han calculado nada más sus dimensiones. Ya, pero no me gusta este celeste, muy aurorista, ¿no? Y ya, entonces si yo veo ya ahora con más detenimiento las direcciones de los muertitos, ¿qué información tenemos? Tenemos las coordenadas en latitud y longitud, el número de casos, las muertes y bueno, la ciudad y el postcode, ¿no? El código postal. Entonces, ordenando, dándole doble clic por aquí y por allá, puedo ver que este es el edificio donde hay la mayor cantidad de muertos. ¿Sí? Porque ordenado me dice 18 muertos
que están ¿dónde? No están activados. Ahí está. ¿Sí? Que es en la calle Broadway, número 45. ¿Y eso debe coincidir con qué? Con la bomba, ¿no es cierto? No hay 45, hay 43. Entonces la bomba está aquí y el edificio está ahícitos, ¿no? Cerca, pero están en la misma calle, muy cerca el uno del otro. Entonces si yo me acerco con la lupita, ahí está. Entonces este es el lugar donde, bueno, debe estar asociado a este edificio y aquí es donde está la bomba. Si yo activo el mapa de Jon Snow y desactivo los edificios, bueno, más o menos está por ahí, ¿no? La idea es que ustedes vayan conmigo más o menos haciendo esto. Es una especie de exploración de datos, ¿sí? Que generalmente se hace. Podemos también cambiar la representación de los no sé, sí, pero yo no quiero decirles muertos. No se van a quejar. Entonces aquí en propiedades, obviamente podemos cambiar el color, podemos seleccionar categorías y podemos colocar el número de casos, por ejemplo, ¿no? Si desactivo aquí, coloco todo esto y aplicando, bueno, me da una relación de colores. Esto ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? En algún ejercicio por ahí. Pero posiblemente, si nos vamos acá a los cuantiles, estadística, matemática. Aquí en inglés es quantities, cantidades, ¿no? Pero son cuantiles. Entonces, esta operación nos permite dividir bajo cierto número de clases y además normalizar. ¿Hemos hecho esto ya alguna vez? Todavía creo. Pero podemos emplear colores, graduación de colores para el número de casos. ¿Sí? Y no ha cambiado mucho. Los puntos han cambiado. En esta relación de colores, ¿no es cierto? Entonces, donde los puntos tienen un color más intenso, es donde se concentra la mayor cantidad y viceversa en el caso del color más claro. Voy a desactivar esto. ¿Sí? Buenas tardes. Pero tampoco hay mucho que decir en esta representación, ¿no es cierto? En cambio aquí, con símbolos graduados, fíjense que voy a colocar una especie de color rojito, anaranjado. Con estos ya nos da una relación, digamos, de cantidad. El más grande es donde hay mayor cantidad de muertos, o donde ha habido mayor cantidad de muertos. Y obviamente donde son más pequeños es solamente que ha habido uno. Entonces se puede jugar con esto dependiendo de las clases, dependiendo, digamos, lo que se quiere interpretar, lo que se quiera representar. Puedo colocar solo 3 clases. ¿Sí? Y más o menos va cambiando. Puedo colocar 7 clases y va cambiando más. Pero hay una regla estadística que nos dice cuánto es lo que se
No he visto quién es, he escuchado quién es, pero si tiene hambre o sueño puede retirarse, ¿no? Continuando. Entonces, si tenemos valores de 3, de 1, de 4, ¿valdrá la pena tener 7 clases, 5 clases? Posiblemente no. Voy a utilizar una herramienta para hacer una especie de resumen. ¿Cuál era? Esta de acá. Se conecta, pero ¿por qué no me sale? Voy a salir aquí a una distribución. De todas maneras, hay 322 valores que sumados hacen 578. En el video, ¿cuántos muertos decía la señora que había? Más o menos 600, ¿no? Entonces 578. Donde han muerto más han sido 18 y donde han muerto menos ha sido solamente 4. ¿Sí? Podemos hacer un gráfico. Ahí está ya nuestro gráfico, ¿no? Donde la mayor cantidad es de 18 muertos y bueno, todas estas variaciones. La siguiente frecuencia mayor es de 9 y la subsiguiente de 8 y luego así de 7, bueno, y la mayor cantidad es entre 1, 2 y 3. ¿Sí? Así rapidito. Entonces ya más o menos con todo esto que se ve acá, podemos tener un mapa, ¿no es cierto? Un mapa final, donde se está representando por la densidad de puntos, la cantidad de muertos y la ubicación de las bombas de agua. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué? Un radio de influencia puede ser de cada pila. Un radio de influencia. Un radio de influencia, tal vez. Ya. ¿Cuál búfalo? Un radio de influencia. La operación se llama búfalo. Entonces voy a desactivar los muertos. Y nos vamos a geoprocesamiento. Y en geoprocesamiento está esta herramienta que es el buffer. ¿Qué nos dice la ayudita? Crea polígonos buffer
alrededor de una característica, ya sea línea, punto, polígono, a una distancia específica. ¿Cuánto es la distancia específica que nosotros podemos asignar? ¿Por cuánto caminarían para traer un balde con agua a su casa? 10 metros. Qué lagarto. Entonces aquí donde dice input feature, no se olviden el archivo water pumps primero, y luego donde vamos a guardar la carpeta de trabajo. Voy a mantener el nombre. Y aquí fíjense que con el botoncito rojo, con el marcador verde, me pide una distancia, una unidad lineal, que puede ser metros, centímetros, bla, 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 todo lo que hay acá. O puede escoger un campo, eso lo vamos a ver después. Pero Juan dice que 10 metros va a caminar, nada más. ¿Sí? Empezaremos con 10 metros, veremos qué es lo que pasa. Luego hay otras opciones como el método si puede ser planar o geodésico. Vamos a mantener solamente planar. ¿Cuándo se utiliza geodésico? Todo lo que sea geodésico siempre, a partir de ahora y hasta que la tecnología cambie, hace referencia a variaciones en altura, montañas, colinas, qué sé yo. Y cuando no hay nada de eso, nos quedamos con el planar. Por eso también están aquí en el software por defecto. Nos pide que disolvamos, no vamos a hacer nada más de esto. Pero sí lo importante es que ustedes elijan en el archivo de trabajo, definan dónde van a guardar el archivo resultante y estas unidades lineares que va a ser el área de influencia de la bomba. Ok. Tanto tardado. La dirección tiene que fijarse con calma. Ahí está. Ahí está sus 10 metros, Juan. O sea, nada, ¿no ve? 10 metros, ¿cuánto será? ¿15 pasos? ¿12 pasos? 12 más o menos. 13. 50, dice Jessy. No, tampoco, seremos un cacho realistas. $50. Veremos. Eso todavía, ¿no?
Pero si comparamos eso, por ejemplo, con los muertos, ¿es más o menos real? Porque no se olviden que esta es la bomba que está contaminada. Las demás están, en teoría, estaban limpias. Las personas que tomaban agua de esta bomba, de esta, qué sé yo, no se enfermaban, ¿sí? Pero sí sabía que, por ejemplo, la que había tomado de esta, pues esta persona enferma no había tomado de esta bomba, sino que había tomado de esta. ¿Sí? Les ponemos 200. A la bomba, podría ser. O que se superponga, no importa. Quiere ver que se superponga. Que se superponga. Bueno. Se sobrepone, ¿no? 2000. No te puede dar 200, ¿no? Se sobrepone. ¿Está ahí 200 ahora? 200. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, si no hay agua en la casa, tengo que ir a buscar hasta que traerlo. Por 200 no hemos hecho. Sí. Ahora, a lo que voy, tiene que haber cierta lógica, ¿ya? Tiene que haber cierto realismo en estos valores. 50 metros podría ser, tal vez hasta 100, 70, 80 podría ser, ¿no es cierto? Porque también traer un balde de agua de 30 litros, 25 litros no es tan fácil, ¿no es cierto? Imagínense cargar eso por 50 metros, a menos que tengamos así un físico como... Ni el rescatista con 20 litros carga. Para apagar fuegos. ¿20 kilos? 20 litros de agua. Sí. Más o menos. Entonces, como les digo, hay que ser un cacho realistas. Pero ¿qué pasa si yo le quiero poner solamente este buffer a la bomba principal? ¿Cómo lo hago? Seleccionando. Entonces abro la tabla de atributos. ¿Cuál era la bombita? 40. Esta, ¿no? La de la calle Broadwick. ¿Sí? Entonces la dejo seleccionada. Y lo que puedo hacer tal vez es medir cuál es el punto más lejano de mi área de estudio. Este. Este. Ese tal vez sí. Este o este puede ser, ¿no es cierto? A ver, mediremos. De aquí a aquí hay 337, 338, 346. Este está más lejos. 324, 346, 337. A este punto. Entonces, para que todos los puntos estén involucrados, tendríamos que tener más o menos unos 350 metros. ¿Sí? Esa es el área de influencia. No estaría más ese otro abajo, el que está más arriba. Ese. 346, 375, ¿sí? Sí, parece que este es el más lejano, ¿no? Este. 375, 376. ¿De cuánto hacemos entonces el área de influencia? Bueno.
no ha copiado. No ha copiado bien, el nombre no ha copiado. ¿El nombre? Sí, no está. Aquí está. 3, porque llegamos hasta el 12. Claro, ustedes le pueden sí. colocar distancia a la bomba de 200 metros, una cosa así, ¿no? También. Ujú. 380. ¿Cuánto ponemos? 380. Casi no entró. Ah, todo no sé. Entonces de aquí a aquí hay 2 metros. 5 metros. Pero 75 justo, yo tengo 85. ¿Sí? Entonces ahí están las áreas de, digamos, influencia, las áreas de, o los buffers. ¿En qué se utilizan estos buffers? ¿Alguien conoce un ejemplo práctico? En equipamientos, ¿no? Digamos, por ejemplo, no poner un equipamiento tan cerca de otro que va a afectar su radio de influencia cuando puede ser en otro. Sí, exacto. Ejemplo, canchitas. ¿Cuál? Ejemplo, canchitas. Que hay muchos. ¿Qué cosa no tiene que poner cerca de una cancha? O sea, no, ese ejemplo, porque no poner otra canchita cerca de otra canchita porque igual está dentro del radio de influencia de una cancha. Tal vez tiene que ver también con, ahí no se puede poner, por ejemplo, discotecas en un radio de tanto cerca de O de un colegio. los colegios. Sí. Y no se puede realmente. Pero bueno, esa es la lógica, ¿no es cierto? Vamos a ver eso en un ejercicio más adelante, pero por ejemplo en las torrenteras hay franjas de seguridad que se conocen. Esas franjas de seguridad tendrían que ser entre 50 y 70 metros a cada lado. Después del problema de Tiquipaya del 2018, ¿cuánto era la franja de seguridad? 5 metros, 4 metros, 3 metros. Complicado, ¿no? De los postes también, de las líneas eléctricas de alta tensión. Sí, las de alta tensión principalmente, ¿no? Pero, ya pasando un cacho, digamos, dejando esto de las áreas de influencia, yo puedo tratar de buscar una especie de distribución de estos datos, cómo están distribuidos en el terreno. Y para eso hay un estadístico. Voy a utilizar una especie de análisis de superficie, pero para puntos. Escucha, justo cuando estoy en clases, todo el mundo me escribe. Después ni se acuerdan siquiera. Sí, el decano, reunión con el decano, manda el reporte, manda el informe. Estoy en clases. No hay decano, pero igual me siguen llamando a reuniones con el decano. No hay dólar, no hay decano. ¿Cómo? No hay dólar, no hay gasolina, no hay decano. No. Pero algunas cosas son buenas. Ay, no me acuerdo. Creo que es este.
Entonces aquí en Spatial Statistics, estadísticas espaciales, en análisis de patrones, nos venimos acá a la autocorrelación de Moran 1. Eso han hecho, ¿no es cierto?, el año pasado con estadística. Estadística espacial, análisis de patrones y el estadístico de Moran. Podemos ver aquí qué es lo que va a tratar de buscar. Este buffer era de las bombas, ¿no es cierto? Y para el número de muertos vamos a hacer correlación espacial. Utilizando Moran. Entonces lo que va a tratar de buscar son zonas donde se concentren, donde haya grupos a partir de datos dispersos. Ya, eso nomás quiero que sepan ahorita. Luego se van a complicar la vida. Ahorita solamente esto. Entonces puede ser que tengamos este tipo de dispersión, de distribución de datos. Y la idea es que con el Moran nos va a dar más o menos unas zonas agrupadas. ¿Ya? Hay diversidad de métodos para calcular distancias, para calcular la estadística. Como quisiera yo que hagan esto de verdad en SIG 4, SIG 3, pero ahorita lo vamos a hacer así rapidito, ¿no? Entonces elijo el archivo, el campo que va a interpolar, que va a correlacionar. Correlación, ¿qué es la correlación? Antes habíamos hablado en la anterior clase de eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es una correlación? Si el Aurora entrena mucho esta semana, ganará el domingo, ¿no? Depende con quién juegue. Porque ni aunque entrene igual gana. Y el doping. Y además no. Entonces, primero que nada, cuando hablamos de correlación, hay dos variables. ¿Ya? El Aurora va a entrenar duro. Y la otra variable es ganar. Va a ganar. Dos variables. ¿Qué mide la correlación? Entonces, el grado de asociación que hay entre estas dos variables. Si entrena duro y gana, entonces va a haber una correlación positiva y además directa. Pero si entrena duro y pierde, también va a haber una correlación negativa. ¿Ok? Entonces no se olviden que una correlación es la asociación que hay entre dos variables. Aquí una de nuestras variables es el número de muertos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra variable? No, pues es lo mismo. Ya. ¿Qué del espacio? Ya, pero dime el nombre técnico correcto. ¿Sabe? Usted sabe. Yo sé que usted sabe. Esto nos va a dar en coordenadas. Eso. El número de muertos con las coordenadas. Va a ser una correlación entre dónde está la mayor cantidad de muertos y dónde está la menor cantidad de muertos. ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Entonces, hay todas estas técnicas. Vamos a dejar la más facilita, la distancia inversa. La distancia, ¿se acuerdan que estuvimos en la anterior clase? La distancia euclidiana y la distancia de Manhattan. La más facilita, entonces también la vamos a dejar. Estandarización, no vamos a buscar ninguna. Y ya, lo dejamos por defecto y veremos qué es lo que nos da.
puede ser que tarde un cachito. Todavía tenemos 15 minutos. 10 minutos. Se puso, ¿no?